Eh, Buenas tardes. El objetivo de este video es hacer una reseña crítica sobre el libro Manual de Organización de Documentos en las Oficinas Municipales de Paloma Fernández. Digamos que en primera instancia, recalcar y puntualizar que el libro como tal es un manual y no cae en apreciaciones teóricas. Entonces cualquier persona que tenga a su cargo la responsabilidad de la organización de un archivo, de una empresa, de una entidad cualquiera, tiene y tendrá la posibilidad de acudir a este manual y poder tomar las bases y la información que en este se da. Digamos que en términos generales el manual es bastante rico en contenidos, tiene información bastante útil y un tema muy interesante y que no se encuentra en muchos documentos de tipo archivístico es que este manual tiene ejemplos. Entonces, no solamente nos dice cómo hacer un, un cuadro de clasificación documental y qué elementos debo tener en cuenta para poder hacerlo, sino que me da ejemplos puntuales, casos existentes que se pueden validar, cosa de que la persona que lo quiere implementar pues simplemente va a tomar los ejemplos y ya con eso va a poder, digamos que, reconstruir o armar todo su cuadro de clasificación documental y los demás instrumentos que dentro del libro se mencionan. Digamos que eso a manera de introducción era lo que quería comentar. Ya entrados en detalle del libro, un tema importante que considero pues se debe hablar y es, en algún momento el libro menciona el tema de la función de los archivos para la transparencia. Creo que es algo que, digamos, en nuestro caso puntual acá en Colombia, apenas estamos empezando a vislumbrar. La ley de transparencia salió hace poco más de un año. Digamos que la participación archivística, desde lo que yo he visto, ha sido muy poca, pues el AGN ha hecho su función claramente, ha hecho un trabajo bastante importante y digamos que ellos lideran el proceso archivístico en este sentido. Pero nosotros como profesionales de la información estamos, digamos que viendo el tema como pasa desde lejos. En el libro menciona el tema de transparencia, pero no profundiza y no va muy allá sobre la misma. Se queda simplemente en consideraciones generales de la importancia del archivo pero no va más allá de decir que sin archivos no hay transparencia. O sea, me dice, sí, los archivos son importantes pero no digamos que el hecho de darle más importancia o relevancia al archivo para garantizar procesos de transparencia y acceso a la información. Eso por un lado, digamos que a manera de crítica. Otro tema también que tenía muy a consideración es lo que la autora considera a nivel de gestión documental, a nivel de procesos archivísticos, de organización, de clasificación, de depuración, de transferencias y todo lo que conlleva el ciclo vital del documento, digamos que se queda estancado en un proceso netamente administrativo y que está amarrado a un tema legal. El tema legal también es importante tenerlo en cuenta porque el libro resalta mucho del tema, pero digamos que se da preponderancia o se incluye o se define la gestión documental como una tarea derivada de la obligación legal, más allá de la necesidad, digamos, cultural, histórica, obviamente, pues a nivel de gobierno y transparencia. Pero entonces a lo que quería ir es que se ciñe un poco la autora y el libro, y pues lo que nosotros hacemos en la práctica se ciña a la necesidad administrativa y a la necesidad legal. Es decir, yo organizo, yo defino un plan de gestión documental en mi organización. Uno, porque la ley me dice o me obliga, decir me obliga es bastante complicado. La ley me dice que debo hacerlo. Y otro, pues porque tengo un problema de espacio, de almacenamiento y de que se me vuelve imposible encontrar información. Entonces ahí tenemos los dos elementos. Uno, lo administrativo, porque tengo un montón de elementos, una bodega llena de papeles en la que nadie encuentra información. Y dos, la ley ya me dice, tiene que tener sus archivos organizados de acuerdo pues, a determinados estándares y prácticas, pero no estamos viendo un poco más allá de lo que debería ser la gestión documental y de la importancia de la misma como tal.
Entonces nos quedamos en estos dos elementos y los archivistas estamos, digamos que ahí encasillados en esto, en garantizar que la empresa cumpla una norma por un lado y dos, que se deshaga del problema de almacenamiento y que haga más eficientes sus procesos. Pero no estamos pensando en lo que es importante y es, digamos que una de las razones de ser de la archivística como tal, y es la preservación de la memoria. Si nosotros como archivistas, si los procesos de gestión documental no se enfocan a la conservación y preservación de la memoria documental, ya sea de una empresa, ya sea de una persona, de un país como tal o de toda la humanidad en sí misma, si no nos enfocamos en esto, vamos a tener un futuro en el que nuestros archivos van a estar organizados, todas las empresas van a tener un índice de cumplimiento de la ley de archivos bastante alto, pero vamos a encontrarnos con que los documentos que eran relevantes en su momento, que fueron relevantes o que son relevantes en ese momento, en un futuro, no existen, fueron depurados. O peor aún, fueron digitalizados y fueron almacenados en un medio de almacenamiento sin las garantías de autenticidad e integridad que se requieren para garantizar que ese documento en realidad fue. Digamos que así en términos generales me queda eso a nivel de crítica. Otro tema, pues obviamente va muy atado, muy ligado a la época en la que fue escrita el libro, es el tema obviamente electrónico. Digamos que en el 96-97 que aparece la reseña del libro, 97, primera edición del 97 y la segunda edición del 99. En esa época pues ya teníamos tecnología, ya habían sistemas operativos bastante fuertes y la mayoría de las oficinas digamos que ya estaban empezando a involucrarse en el tema. Pero aún era difícil visualizar pues todo este inconveniente que tenemos actualmente. Pero si bien digamos que era muy complejo hacer una visión a futuro, sí hubiera sido interesante en el libro mencionar por lo menos eh, la importancia de los instrumentos no solo en el mundo físico, sino en el mundo electrónico, y que independiente de que se cambie de formato o de soporte de instrumento, aplica en la misma medida. O sea, si yo tengo mi cuadro de clasificación, lo tengo aplicado para el ambiente físico y para el ambiente electrónico. Y no pues que nos pase lo que nos ha sucedido últimamente y es que decimos que cuadro de clasificación para documentos físicos, cuadro de clasificación para documentos electrónicos, tabla de retención para documentos físicos y tabla de retención para documentos electrónicos. Yo siempre he dicho que hacer esa diferenciación es ir en contra como tal del concepto básico de archivo, de documento de archivo. Digamos que en términos generales esas son mis apreciaciones sobre el video. Considero que es sobre el documento, sobre el libro, perdón. Considero que es un libro bastante fácil de leer para las personas que estamos involucradas en el mundo de la gestión documental. La lectura es sencilla, pero esto no quiere decir que una persona que no conozca vaya a encontrarse con algo complicado. El libro como les decía al principio, el libro no cae en apreciaciones teóricas, por tanto, pues su lectura va a ser muchísimo más fácil y digerible. Eh, digamos que es un primer paso. Yo veo el libro como un primer elemento para empezar lo que es la organización de un archivo, ya sea en una empresa pública o privada. Es una herramienta que me va a garantizar un principio muy bien definido. Obviamente a lo largo del proceso debo alimentarme con lo que es la normatividad local, debo alimentarme de buenas prácticas y estándares y un tema muy importante y que el libro no lo menciona como al detalle, debo tener muy en cuenta las necesidades de la organización en la cual estoy implementando gestión documental. No es lo mismo implementar gestión documental en una entidad farmacéutica que implementarla en una entidad de ingeniería civil. Son dos entidades que tienen funciones diferentes y a partir de las funciones que son distintas, todo el panorama va a cambiar. Todo, absolutamente todo. Y obviamente las necesidades de organización, conservación y recuperación van a ser distintas. Eh, Repito, en términos generales esas son mis apreciaciones. Gracias y buena noche.